Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 6. Vamos a hablar sobre cifras para una central de comunicaciones. El grupo está integrado por Ricardo Hernández, Simón Azuaje y María Belén García. Para comenzar, vamos a hablar sobre memoria descriptiva. Le vamos a dar una justificación. Hoy en día, las protecciones eléctricas son un área de gran cuidado para las organizaciones. Con la incorporación de equipos y tecnología, se exige día a día mejora en la transición de la información, calidad de servicio y disminución de ruido, siendo esto último de gran cuidado para resguardar los datos que se manejan en una empresa. El principal objetivo de un sistema integral para la protección de los rayos o bien de la puesta a tierra es el de brindar seguridad a las personas, proteger las instalaciones, equipos y bienes en general, al garantizar la correcta operación de los dispositivos de protección, así como también establecer la permanencia de un potencial de referencia al estabilizar la tensión eléctrica a tierra bajo condiciones normales de operación. La importancia de realizar una conexión a tierra en un edificio de comunicaciones es mucha, ya que en estos edificios hay una gran cantidad de equipos electrónicos y una corriente indeseable o sobretensión podría causar una pérdida muy costosa en estos equipos. Seguridad a las instalaciones, los equipos y las personas que laboran en el sitio. Una inadecuada protección puede acarrear consecuencias invaluables, es decir, a ciencia cierta no se puede definir el riesgo de una falla de datos está expuesta, razón por la cual un adecuado sistema puesta a tierra es vital para mantener a tal sala operando sin ningún tipo de riesgo de falla y con una ruta de escape para las corrientes de esa que llaman parasitas o de cortocircuito. Por otro lado, las perturbaciones o fallas que ocasionan estos posibles daños no avisan en qué momento se pueden ocurrir. Depende de factores externos como el medio ambiente, las condiciones climáticas, entre otros, razón por la cual se hace notable que el sistema a diseñar tendrá la función preventiva, correctiva y preventiva de manejar los parámetros eléctricos, corrientes y voltaje dentro de la red de datos. El objetivo del proyecto. En este proyecto se han estudiado desde el punto de vista, desde la protección contra rayos, los requisitos legales que debe reunir esta central de comunicaciones y se determinará qué elementos técnicos y humanos son necesarios para la protección de los rayos de la misma. Entre los elementos técnicos se tiene el de detención de incendios, cierre de puertas, corte de distintas fuentes de energía, conexión a tierra eficaz, disipador de sobretensión. Elementos humanos. Estos son los utilizados por los humanos, que deberán organizarse en equipos con funciones específicas, de manera que puedan organizar las actuaciones imprescindibles en estos casos de emergencia, como son coordinación de la emergencia, evaluación de las personas situadas en las dependencias afectadas, evitar utilizar teléfonos con líneas de tierra, la televisión y otros aparatos que sean conductores de electricidad, mantenerse alejado de las masas de agua y objetos altos. Una vez determinados todos los elementos necesarios, según los requisitos legales y analizadas las posibilidades que existen para poder realizar este control, en los aparatos correspondientes se indican las características
de los distintos equipos y se define cómo controlar las emergencias en caso de presencia de incendios o rayos. Buenas tardes, mi nombre es Simón Azuaje. Para continuar con el tema vamos a hablar un poco sobre lo que son los sistemas puesta a tierra y los casos en los que rayos pueden afectar centrales de telecomunicaciones. Como todos sabemos, todo el fin de un sistema puesto a tierra es dar una vía de baja impedancia para que las corrientes, ya sea desde las corrientes no deseadas, ya provengan de fenómenos naturales o fenómenos artificiales, como rayos o descargas de otro tipo o interferencias electromagnéticas, no impacten sobre todos aquellos instrumentos que debemos proteger. Todos estos voltajes pueden dañar cualquier cantidad de equipos eléctricos o electrónicos que tengamos en uso en ese momento, ¿verdad? Como es el caso de los rayos que impactan en los centros de comunicación, ¿verdad? Ahí debemos utilizar pararrayos que deben estar estratégicamente ubicados, ya que estas antenas de telecomunicaciones, por su ubicación geográfica, casi siempre son un objetivo, digamos, muy recurrente de este tipo de rayos o cualquier otro fenómeno natural, ¿verdad? Debemos tener todos estos equipos deben ser de alta integridad para poder proteger de cualquier fenómeno natural. También es importante resaltar que no es necesario que cada equipo tenga una protección individual, ya que todos deben aterrizarse en una tierra del edificio entero y así evitar tener que hacerlo con cada uno por separado. Todos estos esfuerzos tampoco nos van a garantizar que estemos exentos de sufrir algún daño en algún equipo que tengamos conectado a esta tierra. Para proteger líneas entrantes para la transmisión de datos contra incidencia de rayos, ¿verdad?, debemos utilizar barreras protectoras de alta velocidad con el fin de limitar voltajes que afecten nuestras transmisiones de datos o cualquier otro tipo de transmisión de telecomunicación. Existen otros tipos especiales de tierras para equipos un poquito más sofisticados, como son modem, equipos telefónicos o equipos de televisión muy avanzados que siempre necesitarán algún tipo extra de protección. Ahora se le hará referencia acerca del cálculo del índice de riesgo. Tenemos que se da por medio de la siguiente fórmula, que el índice de riesgo es igual a 7 variables. En este caso es A más B más C más D más E más F más G. Esto se da de acuerdo a las siguientes tablas, por estándares que ya están fijos. Este índice debe ser interpretado de la siguiente forma. Tenemos que de 0 a 30 tenemos que un sistema de protección opcional. De 31 a 60 tenemos que se recomienda una protección, y tenemos más de 60 que la protección tiene que ser indispensable. Tenemos el índice de riesgo en la primera tabla A, que nos dice el uso al que se destina la estructura. Por lo menos tenemos el de las casas y otras construcciones del tamaño similar. El valor de índice es 2. El segundo, tenemos que casas y otras construcciones del tamaño similar con antenas exteriores. Tenemos que el valor del índice es 4. En las industrias, talleres y laboratorios el índice es 6. En edificios de oficina, hoteles, edificios de apartamentos tenemos 7. En lugares de reunión como iglesias, auditorios, teatros, museos, salas de exposición, tiendas por departamentos, oficinas de correo, estaciones, aeropuertos y estadios, tenemos que el valor del índice es 8. Tenemos en las escuelas, hospitales, guarderías infantiles y ancianatos, tenemos que el índice es 10. En la segunda tabla, o en el índice de riesgo tipo B, tenemos de acuerdo al tipo de construcción.
En la estructura de acero con techo no metálico tenemos que el valor del índice es 1. Con concreto forzado con techo no metálico tenemos que el valor del índice es 2. Con ladrillo metálico, con ladrillo, concreto, liso o albañilería con techo no metálico, el material incombustible es 4. Tenemos que la estructura de acero o concreto armado con techo metálico, el valor del índice es 5. Tenemos estructura de madera o con revestimiento de madera con techo no metálico de material incombustible, tenemos 7. Con ladrillo, concreto, liso, albañilería, estructura de madera con techo metálico, tenemos 8. Cualquier construcción con techo de material combustible, tenemos que el valor del índice es 10. Índice de riesgo del tipo C, tenemos contenido o tipo de inmueble, ¿verdad? En esto tenemos inmuebles residenciales, oficinas, industrias y talleres con contenido de poco valor no vulnerable al fuego, tenemos que el valor del índice es 2. Tenemos construcciones industriales o agrícolas que contienen material vulnerable al fuego, tenemos que el valor del índice es 5. Tenemos las plantas y sus estaciones eléctricas y de gas, centrales telefónicas y estaciones de radio y televisión, tenemos que el índice es 6. También tenemos plantas industriales importantes, monumentos y edificios históricos, museos, galerías de arte y construcciones que contengan objetos de específico valor o de especial valor, tenemos que el valor del índice es 8. Tenemos en las escuelas, hospitales, guarderías y lugares de reunión, tenemos que el índice es 10. También en la tabla o el índice de riesgo tipo D tenemos el grado de aislamiento. Este nos dice que en los inmuebles localizados en un área de inmuebles o árboles de la misma altura, en una gran ciudad o bosque, el índice es 2. En inmuebles localizados en un área con pocos inmuebles de la misma altura es 5. Tenemos el inmueble completamente aislado que excede al menos 2 veces la altura. Las estructuras o árboles vecinos, tenemos que el índice es 10. En el índice de riesgo E o tipo E tenemos el tipo de terreno. Este nos dice en la llanura a cualquier altura sobre el nivel del mar, tenemos que el índice es 2. Tenemos zona de colinas, el índice es 6. Tenemos en las zonas montañosas entre 300 y 1000 metros, tenemos 8. En zonas montañosas por encima de 1000 metros, tenemos que el índice es 10. El índice de riesgo F nos dice la altura de la estructura. Tenemos hasta 9 metros, el índice es 2. De 9 a 15 metros tenemos 4. De 15 a 18 metros tenemos el valor del índice es 5. De 18 metros a 24 tenemos que el valor es 8. De 24 metros a 30 metros tenemos que el índice vale 11. De 30 metros a 38 metros tenemos que el índice vale 16. De 38 metros a 46 metros tenemos que el valor del índice vale 22. De 46 metros a 53 metros tenemos que el valor del índice vale 30. Tenemos el índice de riesgo G. Esta tabla nos dice el número de días de tormentas por año. Tenemos hasta 3 días, el valor del índice va de 2. De 3 a 6 días, el valor del índice vale 5. De 6 a 9, el valor del índice es 8. De 9 a 12 días, el valor es 11. De 12 a 15 días, el valor es 14. De 15 a 18 días, el valor es 17. De 18 a 21 días, el índice o el valor del índice es 20. Y más de 21 días, el valor es 21. Tenemos, bueno, para hacerle una conclusión acerca de las tablas que tenemos, de los estándares, por lo menos uno calcula el índice de acuerdo al parámetro que estemos estudiando o de acuerdo al sistema de comunicaciones que deseamos implementar. Por lo menos el índice relativo que se saca de acuerdo a esto depende del tipo de antena, del tipo de situación que se quiera estudiar.